primera lectura, ¿hay dos Argentinas o hay un juego democrático que se va evidenciando en esta previa de las PASO? No, yo creo que es la segunda opción tuya. Yo creo que forma parte de la democracia, la sociedad argentina tiene matices y hay distintos dirigentes políticos que interpelan con distinta suerte a los sectores sociales, en este caso, en el caso de Cristina, que están siendo perjudicados por esta política económica. Igual te digo una cosa, yo estuve hoy en Sarandí y no había menos de 70.000 personas, porque 25.000 personas entran solamente en la cancha. En el estadio. Sí, sin contar, digamos, el campo de juego. Nicolás, hay una grieta que se ensancha cada vez más. Cristina habló de nosotros y ellos. Ya vamos a escuchar algunos de los párrafos del discurso. Mira, yo lo que creo es que, por supuesto que hay dos Argentinas. Una de los grandes grupos económicos que se han beneficiado durante este año y medio del gobierno de Mauricio Macri, y los sectores de la clase trabajadora, los sectores populares que han recibido un durísimo ajuste. Hace un año y medio, vos y el movimiento político que representás decían que Scioli y Macri eran lo mismo. Un año y medio después seguís pensando lo mismo. Nosotros lo que planteamos en ese momento, eso es una tergiversación de nuestro planteo. Es decir, nosotros lo que sostuvimos en ese momento... nosotros lo que sostuvimos en ese momento, llamamos a darle la espalda a los dos candidatos. Scioli decía que había que devaluar, que había que arreglar con los fondos buitres, que había que bajarle retenciones a las patronales agrarias, que había que hacer ajuste de tarifas. Me gustaría responderle un poquito a lo que decía Nicolás, porque cuando vos le preguntás a la izquierda trotskista, ¿qué diferencia se encuentra entre el Frente para la Victoria y Cambiemos? Te dice ninguna. Pero cuando vos le preguntás por qué no hacen un acuerdo con Luis Zamora o con los compañeros del MAS, te dicen que en realidad son visiones ideológicas distintas. Yo creo que el problema que tiene la izquierda trotskista es el daltonismo ideológico, no sabe ver matices. Y eso me parece que es propio de una ideología dogmática que muchas veces le lleva a ser funcional a la derecha. Me parece que hay un problema de daltonismo ideológico porque efectivamente en la Argentina, por ejemplo, hay muchas cosas que están pendientes. A ver, si vos me preguntás a mí, la estructura económica y productiva de la Argentina, ¿es como a vos te gustaría? No, a mí me gustaría que sea mucho más industrial, me gustaría que haya más trabajo en blanco, me gustaría que haya más integración social. Ahora, intereses nacionales y que vaya en una dirección y que mantenga un rumbo, y otra cosa es que venga un gobierno como el actual, ¿no es cierto?, que lo que hace es se lleva puesta todas las conquistas que se lograron en los últimos 12 años y empeora dramáticamente la situación. Si Macri hoy gobierna es porque la izquierda mandó a votar en blanco. Y mandó a votar en blanco por la vieja tesis de la izquierda trotskista que cuanto peor mejor. Entonces, como ellos piensan que cuanto peor mejor, porque de esa manera, cuando la gente sufre, digamos, crece la alternativa de la izquierda dura, así estamos. Termina siendo siempre un giro hacia la derecha. Suponer que es lo mismo, perdóname, cierro con esto, suponer que es lo mismo es no entender el conflicto central de la Argentina, que es el conflicto distributivo. Recién decías vos en tu introducción, ¿la sociedad se divide en dos campos? Yo creo que no. La política se divide en dos campos. La sociedad tiene muchos matices. Cristina, cuando habla en Sarandí, ¿a quién le habla? ¿Quién es la Unidad Ciudadana, o la Unión Ciudadana, o el Frente Ciudadano? Son los distintos segmentos de la sociedad que están siendo agredidos por esta política. Los laburantes, los industriales, las pymes, los comerciantes. Ahí hay mucho matiz. Permíteme, ya habla como candidata, más allá de... Es que va a ser candidata. Yo lo que voy, digo, obviamente, el gobierno de Mauricio Macri, desde que asumió, y eso nosotros, por eso, Leandro, me parece que hay que ser en eso objetivo y honesto, nosotros rechazamos todas las medidas de ajuste de Macri, como las rechazamos de todos los gobiernos provinciales que sean del color político que sean. Es decir, y cuando nosotros rechazamos a los dos candidatos en el balotaje, creo que es un error, digo, no pensar por qué ganó Macri verdaderamente y echarle la culpa a la izquierda, que es loco que nos plantean a nosotros que votemos a Scioli, a alguien que planteaba claramente que iba a aplicar un ajuste contra los trabajadores. Salvo en el discurso del balotaje, donde hizo demagogia y mintió, en el resto de las veces. A ver, primero, vos recién hablabas de Bain. Sin embargo, la que iba a ser ministra de Economía en caso de que Scioli fuese presidente era Silvina Batakis. Lee lo que opina Silvina Batakis. Yo te voy a decir lo que hizo. Además es un error personalizar y presuponer que las construcciones políticas se sintetizan solamente en los candidatos. Por eso yo te mencioné a montones de legisladores que votaron. ¿Quién puso a Bocio en las listas? ¿Pero qué tiene que ver? Cristina Fernández de Kirchner. Se abrió del bloque, se habló del bloque. Obviamente que nos traicionó. Bueno, pero está lleno de traidores que le permitieron votar. Ahí está un punto. Y ahora van a venir los futuros traidores. Vos mirá cómo votó Axel Kicillof, mirá cómo votó Máximo Kirchner, mirá cómo votaron la mayoría de los diputados del Frente para la Victoria. Y a ver, es una cosa insólita esto, Nicolás. Los que pelearon contra los fondos buitres fueron exactamente los mismos que vos decís que son los mismos que lo que le pagaron. Entonces es una contradicción. El que se paró en Estados Unidos para defender los intereses argentinos fue Axel Kicillof. Sí. Y lo hizo por orden de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Que vos después quieras decir... ¿Por orden o por convicción?
por orden de Cristina, porque la jefa política en ese momento bien, del proyecto... ¿por era orden Cristina. o por convicción? Por convicción. Convicción. Axel, sí. A ver, Axel fue a negociar a partir de sus convicciones porque Cristina le dio la orden de que había que defender los intereses nacionales en contra de lo que terminaron haciendo. ¿Por qué no negociaron? Por ejemplo, ¿por qué los fondos buitres se pusieron tan duros? No, porque pero, tenían acordado con Macri que si Macri llegaba a ganar, le iban a pagar todo y mucho más, porque le terminamos pagando hasta las costas a los abogados. Antes de que pasara lo de los fondos buitres, no es lo mismo. Axel Kicillof lo que buscaba, y eso lo hizo con la indemnización a Repsol, el acuerdo con el Club de París, el CIADI, etcétera, lo que buscaba era volver a endeudarse. Eso es lo que buscaba. Se encontró, ¿no?, con Gries, etcétera, y por supuesto el kirchnerismo planteó una negociación en ese momento distinta. Ahora, nosotros rechazamos el pago de los fondos buitres como rechazamos el pago de la deuda externa. Cristina Fernández de Kirchner fue pagadora serial de la deuda externa. Entonces, nosotros en eso rechazamos rotundamente el pago de la deuda. A ver, efectivamente, la Argentina se desendeuda, pero con quita del 70%. Nico, ¿sabés cuál es la diferencia entre vos y nosotros? Que nosotros nos planteamos cómo hacer para gobernar y ustedes siempre se paran en la baldosa, digamos, del planteo testimonial. Vos recién planteabas el tema de la sociedad y de la política, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que la sociedad tiene matices, la política tiene que tener convicciones, la política tiene que plantearle de cara a la sociedad qué es lo que va a decir, y uno tiene un contrato electoral también con los ciudadanos. Si vos te asumís en una posición política, vos recién decías, por ejemplo, ¿se puede transformar el modelo económico y social? Yo te voy a ser muy franco. Yo creo que este gobierno, gane o pierda las elecciones, va a profundizar el ajuste. La discusión es qué tanto va a profundizar el ajuste. Si ellos ganan, lo van a profundizar muchísimo, porque ya alertaron que lo iban a hacer. ¿Cómo? Con leyes en el Congreso. Van a modificar el régimen previsional, van a reformar el sistema tributario, van a modificar las leyes laborales, o sea, van a hacer un país más desigual. Si gana la oposición, y yo creo, si gana Cristina en la provincia de Buenos Aires, ese ajuste va a tener una respuesta, va a tener un freno y una contención. Esto es lo que estamos discutiendo en la Argentina. Votar en octubre significa ponerle un límite al proceso de endeudamiento y ajuste estructural que lleva adelante Macri. Si hay un dato característico de este acto de hoy, fue que Cristina rompió la intermediación entre la dirigencia y el pueblo. Es ella con la sociedad. Y es muy fuerte, o sea, creo que todos los que estábamos ahí fuimos en nuestro carácter de militantes políticos. Dirigentes políticos, muy difícil, ¿viste? Muy común escuchar, yo soy un dirigente. En realidad hay muchos operadores, hay mucho hipócrita, hay mucha vanidad en la política, mucho narcisismo, tipo que se quiere hacer ver. Yo veo un montón en el palco. Yo siempre intento correrme un costadito, digamos, pero nadie está exento. Sí, pero lo importante es esto, me parece, porque un acto de 70.000 personas, Cristina cuando habla con un mensaje llano, hace subir a personas con casos concretos, historia de vidas concretos, para mostrar la cara del ajuste, el rostro del ajuste. Sin intermediación, proponiendo que no discutamos solamente sobre las cuestiones electorales, sino que discutamos sobre los problemas de la gente. El aumento de tarifas, el aumento de los precios, el problema de la transferencia de ingresos, este bono que se ha sacado, que han endeudado a la Argentina por 100 años. O sea, estos son los problemas que tenemos que discutir. Yo creo que cuando uno lleva la política al terreno de lo personal, entra en el puterío. Y entrar en el puterío debilita la democracia. Uno cuando es un militante político tiene que discutir ideas. Y yo no creo que haya que discutir ideas en función de las personas que circunstancialmente ocupen, salvo los liderazgos históricos, como pudo haber sido el de Perón, el de Irigoyen, el de Alfonsín, el de Néstor, el de Cristina. Después el resto de los militantes políticos tenemos que acompañar y sostener un programa político, un programa de ideas que sea lo que le dé a la Argentina una alternativa. Bueno, a ver, yo te estoy diciendo justamente eso, que a partir de esta crisis, si no hay una salida desde los trabajadores, la salida la van a dar, la salida en Argentina como a nivel internacional. Si la salida no se da desde los trabajadores, con un gobierno propio de la clase trabajadora y el pueblo, la terminan dando ellos, que significa eso, hundirnos aún más en la miseria, en la pobreza. ¿Leandro? Yo coincido filosóficamente con el planteo del Frente de Izquierda. Siempre coincido con su planteo filosófico. Tengo disidencias políticas. Es el pase del año. No, políticamente es difícil de aplicar. Claro, que la banca... lo que estoy diciendo filosófica es cierto. A ver, el capitalismo es por naturaleza desigual, es injusto, es difícil de regular. Nico recién decía hay que estatizar la banca. Nosotros hicimos un control de cambio y las presiones corporativas, eso fueron lo que provocaron, entre otras cosas, la corrida del 2014. Es muy complejo, porque cuando uno quiere administrar la propuesta y la promesa democrática e igualitaria de la democracia contra un sistema capitalista, digamos, que es por definición desigual y que incentiva la competencia, es como meter un círculo en un cuadrado. Ahora, eso es el rol de la política. La política muchas veces te lleva a tener que concederle parte de la realidad para no transigir en otra parte. Es una negociación. Gramsci hablaba de olas transformadoras, ¿no es cierto? La inteligencia está en saber leer la correlación de fuerza en cada momento para saber qué cosa podés modificar y qué cosa tiene que esperar un poquitito. Te pongo un caso concreto. Por ejemplo, durante el gobierno de Néstor,
no se avanzó en la construcción de la asignación universal por hijo. ¿Por qué? Porque no estaban dadas las condiciones para nacionalizar los fondos de jubilación y de pensiones. Después Cristina, primero, nacionaliza los fondos de jubilación y de pensiones y saca la asignación universal por hijo. ¿Por qué? Porque la correlación de fuerza daba. ¿Se hizo todo lo que se pretendía hacer para terminar con la pobreza y para terminar con la desigualdad? No. ¿Sigue habiendo pobreza y desigualdad? Sí. ¿Pero qué fue lo que se hizo? Se avanzó muchísimo en reducir esa brecha. Eso es la política y eso es una mirada, digamos, peronista, radical irigoyenista, tercera posición, para hacerle un homenaje al programa. Crespe, eso va para la promo.